quiero hablarle un poco de la enseñanza escatológica del Señor Jesús. Eso estuvimos hablando un poco la vez pasada, y yo le explicaba que el Señor Jesús no solo habló de sanidad. Él tocó diferentes temas, tocó los diferentes temas que nosotros abordamos, tocó temas doctrinales muy importantes, tocó temas matrimoniales, habló del divorcio, tocó temas familiares, habló de la restauración familiar, tocó temas de liberación, tocó temas hablando de ángeles, habló de demonios, etcétera. El Señor Jesús abordó los diferentes temas que se deben de dar en una congregación. O sea, en una congregación no solo se debe de tener el devocional del domingo y 30 minutos de devocional y cada quien para su casa. No, se necesita aprender doctrina, se necesita aprender escatología. Entonces los diferentes temas se tienen que ir aplicando. Se necesitan los temas familiares, como el que vamos a tener el sábado, ¿verdad? Le invitamos a los matrimonios el sábado a las 6 de la tarde, pero necesitamos las diferentes enseñanzas. Entonces el Señor Jesús, dentro de todas las enseñanzas, habló de escatología. Claro que el apóstol Pablo habló de escatología, hermoso, hermano. El apóstol Pablo tenía buena escatología, hermano, muy fácil de comprenderla. Bendito Dios por eso. El apóstol Juan habló de escatología, el apóstol Pedro habló de escatología, y de buena escatología. Pero obviamente la mejor escatología la tuvo que haber dado el mismo Señor Jesús, que tenemos que ponerle mucha atención a lo que Él dijo. Sí sabe usted, ¿verdad? Cuando hablamos de escatología, estamos hablando del estudio de los últimos tiempos. Amén. Y el Señor Jesús, siempre que hablaba de escatología, Él hacía mucha referencia a los judíos, pero también hacía referencia a los que no eran judíos. Tenemos que nosotros recordarnos que para hablar escatología tenemos que separar Israel, mundo y la iglesia. Es diferente el trato para Israel, para los que no conocen al Señor, y para la iglesia. Es diferente el trato. Cuando nosotros estamos hablando de un devocional y aparece Israel, uno puede entender Israel como el pueblo de Dios, y uno puede decir: yo soy el pueblo de Dios, porque estamos hablando de un devocional donde la aplicación es espiritual. Entonces, si la Biblia dice Israel, yo me puedo meter ahí porque yo soy el Israel de Dios. Y sí me voy a entender, ¿verdad? Pero cuando hablo de escatología, si la Biblia dice Israel, es Israel. Y si la Biblia dice iglesia, es iglesia. No se pueden confundir las cosas, se tienen que separar, porque una cosa es la escatología para ellos, una cosa es el trato con ellos y una cosa es el trato con nosotros. Entonces, para empezar, yo quiero que miremos esto que es muy importante para entender los temas escatológicos, las diferencias entre los temas escatológicos. Mire, esto la iglesia debe conocer, estas diferencias, porque yo creo que en este último tiempo se va a hablar mucho de escatología. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos en el tiempo final, hermano, y la iglesia tiene que estar preparada. Este es un tiempo de definición. Aquí es donde se aplica aquel pasaje que dice: el que está sucio, ensúciese más todavía, y el que está limpio, límpiese más todavía. Pero hay una versión que dice que el que le gusta estar sucio, ensúciese más todavía, y el que le gusta estar limpio, límpiese más todavía. Así que si a nosotros nos gusta estar limpios, este es el tiempo de limpiarnos más todavía. Por eso es necesario que la iglesia entienda el tiempo final para que se apresure a santificarse, a buscar a Dios. Ya no es el tiempo de claudicar ni el tiempo de retroceder, sino es el tiempo de afirmarse y avanzar más en las cosas de Dios. Entonces,
Por eso le digo, es importante que esto que vamos a ver usted lo agarre, porque se van a estar dando diferentes temas escatológicos. No solo yo, sino que creo que va a haber un fluir del entendimiento de la escatología. Entonces, tenemos que separar los eventos ese. Principio de dolores. ¿Cuál es el principio de dolores? Escatológicamente es el tiempo que estamos viviendo. Principio de dolores. Yo no sé, voy a quitar un poquito la presentación, pero la vez pasada yo le expliqué que todo lo que está sucediendo se llama principio de dolores. Y yo le he explicado que eso, la Biblia le llama así, porque lo está relacionando cuando la mujer empieza a tener las primeras contracciones, cuando ya va a dar a luz. Eso no son los dolores de parto, sino que son el principio del trabajo de parto. Empieza con contracciones, cada 10 minutos, cada 8 minutos, cada 5 minutos, hasta que se llega al trabajo de parto, y ese trabajo de parto se llama dolores de parto. Entonces la Biblia también habla de los dolores de parto, eso va a ser en la tribulación, pero antes se da el tiempo que se llama principio de dolores. No sé si me estoy dando a entender hasta dónde voy, hermano. Principio de dolores. Este punto, ahorita le voy a explicar algo, porque algunos se están confiando y dice, es el principio de dolores. Bueno, todavía no son los dolores de parto. Sí, pero el principio de dolores precisamente era para darnos el aviso de que las cosas estaban ya por suceder. Cuando la esposa está por dar a luz, cuando la esposa de alguien está a punto de dar a luz, cuando la mujer está a punto de dar a luz y empieza el primer dolor, está avisando que ya vienen los dolores, está avisando que el niño ya va a nacer. Entonces los principios de dolores son tan importantes, porque la iglesia en ese tiempo es donde tiene que apercibirse, porque está pronta a irse. La Biblia dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, note la palabra comiencen a suceder, entonces erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y las cosas comenzaron a suceder ya hace varios años, hermano. Es decir, que ahorita no estamos en el principio del principio de dolores. Espero que no lo haga bolas. No estamos en el principio del principio de dolores, sino que estamos en el final del principio de dolores. Es cuando las contracciones están ya más cerca, más pegadas, y el parto está por darse. Bueno, ese es el principio de dolores, el tiempo que estamos viviendo. Luego viene el arrebatamiento, que eso también, cuando hablamos de parusía, que es la aparición secreta del Señor en las nubes y la iglesia se va. Ahí todavía no aparece Israel en escena, ni la humanidad en escena, solo la iglesia, y no toda la iglesia, sino parte de la iglesia, los que alcanzaron la estatura de novia. Esa es la parte de la iglesia que se va. Bueno, luego del arrebatamiento viene la pretribulación. Esa pretribulación es un periodo de 150 días, donde se destapan los pozos del abismo, se destapan todas esas, los dos polos para empezar, pero todas las puertas del abismo son destapadas y empiezan a salir monstruos, demonios y todo eso en la pretribulación. La iglesia no está en la pretribulación, son 150 días. Después de la pretribulación viene la tribulación, que es la semana 70 de Daniel. La tribulación no es para la iglesia, sino que es para los judíos, pero se va a quedar gran parte de la iglesia ahí por no haber estado preparada para la boda. La tribulación se puede dividir en tribulación y en gran tribulación. Yo le puse un solo periodo de 7 años,
Pero realmente a los 3 años y medio la cosa se pone más fuerte y por eso se llama la gran tribulación. 3 años y medio tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, pero al final todo es tribulación. Perdone que voy rápido, pero sí me estoy dando a entender, hermano. Sí, ¿verdad? Bueno, algunas de estas cosas usted las maneja muy bien. Luego viene la venida pública del Señor. Esa es la epifanía, que cuando la Biblia dice y todo ojo le verá, será su resplandor será visto, y va a venir y va a matar al anticristo con la espada que sale de su boca. Amén. Esa es la venida pública, epifanía. Note que la iglesia para entonces ya se había ido. Luego el milenio y luego el fin. Si nosotros tenemos bien claro esas partes cuando estudiamos la escatología, entonces podemos entrar ya a los temas escatológicos. Mientras no pongamos ese esqueleto o esa columna vertebral, nos vamos a perder, porque vamos a estar leyendo una cosa y no vamos a saber de qué se está hablando. Si está hablando de arrebatamiento, si está hablando de tribulación, si se está hablando de la venida pública del Señor, ¿de qué se está hablando? Entonces, si tenemos este esquema, va a ser bien fácil. Ahora vamos a ir a las profecías del Señor Jesús escatológicas. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces, yo le he explicado que aquí hay 3 preguntas. No es una pregunta, son 3 preguntas. Primera pregunta: ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué esto? ¿De qué estaban hablando? Y él estaba hablando de la destrucción del templo. ¿Cuál será la señal de tu venida? Pues ahí está claro. Esa es la segunda pregunta, es su venida. Y la tercera pregunta: consumación de este siglo, el final. El final no es lo mismo que su venida, son 2 cosas diferentes. ¿Ya vio? 3 preguntas: ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál la consumación de este siglo? El final de la tierra, el fin del ayón, el fin de la humanidad. ¿Cuál va a ser? Esta palabra siglo se dice ayón en griego, que se refiere a la humanidad, que empezó desde Adán. ¿Cuándo va a terminar este siglo adámico? Este periodo adámico, ¿cuándo va a terminar? Es una pregunta muy específica, la consumación de este siglo. Entonces él les empieza a explicar. Y aquí quiero hablarles de un par de cositas. Y primero les empieza a explicar lo que va a pasar con ellos, con los judíos. Y después les habla de lo que va a pasar con los demás. Por eso les dije que era muy importante entender las diferencias. Y mire cómo comienza el Señor Jesús: habréis de oír. Así comienza el Señor, versículo 6. Todo Mateo 24 es escatológico, pero yo creo que con estas luces que yo le voy a dar, si usted un día lo lee, ya lo va a poder entender mejor. Versículo 6: y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Oiga lo que dice: cuidado, hasta el Señor mismo lo está diciendo. No os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezan hermano, a haber terremotos, temblores y inundaciones y guerras? La gente lo relaciona todo con el fin. Y el mismo Señor aquí está diciendo que todo eso no es el fin.
Eso es el principio de dolores, ya lo va a ver allá adelantito. El principio de dolores. Las guerras y los rumores de guerra no nos están hablando del fin. Eso es lo que le está diciendo. No es el fin. Entonces lo que se aproxima para la humanidad no es el fin. ¿Qué se aproxima? Eso es lo que tenemos que ver. Pero lo que sí es cierto es que estamos oyendo desde hace años, estamos oyendo de guerras y de rumores de guerras. Eso no es nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha estado en guerras todo el tiempo. Nunca ha habido paz en el mundo. Si no es por el comunismo, era por por otras cosas, por terroristas, guerrilleros, etcétera. Pero el mundo ha estado en guerras, y el Medio Oriente, no digamos. Por eso le digo que el principio de dolores, ¿de qué ratos comenzó? Ahorita estamos en el fin del principio. Entonces yo quiero hablarle de algo que le voy a poner un video. ¿Quiere ver un video? ¿Cómo se está portando? Le voy a poner un video. Dice que se va a oír de guerras. Vamos a ver. Si no se mira bien, apagamos la luz, hermano. Como esta, en cuanto termine el video la podemos encender. Durante esta masacre confirmamos que protegeremos a nuestro pueblo palestino y nos enfrentaremos a la ofensiva israelí. Aquí 15 personas murieron en un instante. Le doy la bienvenida a mi invitado Ronnie Kaplan, portavoz y capitán de las Fuerzas de Defensa de Israel desde Jerusalén. Bienvenido, Ronnie, gracias, gusto saludarte. Hola Fernando, el gusto es mío estar contigo aquí. De nueva cuenta, hace ya 2 años, si no me equivoco, que tuvimos nuestro primer encuentro. Este sería el segundo en una situación de nueva cuenta sumamente complicada. Ronnie, 185 es la cifra actual de muertos palestinos por incursiones aéreas israelíes que justifican como derecho a la defensa. ¿Y cómo justifican la muerte de 185 personas, incluidos alrededor de 30 niños? ¿Cómo lo justifica Israel? Fernando, mientras Israel está utilizando armamento para defender a su población civil, a su ciudadanía, el Hamas está utilizando su ciudadanía para defender a su armamento. Estamos hablando de un grupo criminal que es el líder, es el gobierno en la Franja de Gaza desde el año 2007, en cuya Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Nosotros no queríamos ingresar en esta operación llamada Margen Protector. Hace días veníamos diciéndole a Hamas que no nos arrastra la operación, pero lamentablemente Hamas nos arrastra a esta operación, y en este momento, como todo país del mundo que tiene 75% de su población bajo fuego, estamos defendiendo a nuestra población civil. Nuestro objetivo aquí, Fernando, es detener los cohetes del Hamas e infringirle un duro golpe a la infraestructura terrorista del Hamas para que esto no vuelva a pasar en el futuro. Sin embargo, Ronnie, a sabiendas de que se estaría, como dicen ustedes, utilizando por parte de Hamas escudos humanos, es decir, civiles, para que no desalojen las zonas que están marcadas como objetivos por parte de Israel, ustedes, a sabiendas de esto, aún continúan con las incursiones aéreas. ¿Ustedes no piensan que esta situación pues ha pasado los límites de lo que sería una defensa con estos daños colaterales de civiles inocentes? ¿No hay otra forma de aproximarse a un ataque estratégico contra Hamas sin poner en riesgo la vida de civiles? Fernando, esto es lo que quiere hacer el Hamas. Ayer, por ejemplo, tiramos panfletos desde el aire solicitándole a la población en la Franja de Gaza que se aleje de los depósitos de armas,
que se aleje de los lanzaderos de cohetes, que se aleje de los centros de comando y control del Hamas, porque esos son nuestros objetivos. Esos lugares están agrediendo a nuestra población. La población del Hamas, la población de la Franja de Gaza comenzó a evacuar esa zona del norte de Gaza. Rápidamente fue el portavoz del Hamas hacia la televisión en la Franja de Gaza, solicitando a la gente que vuelva hacia el lugar, porque eso es lo que ellos quieren, utilizarlos como escudos humanos. Hay acá una utilización de lo que es la moral occidental, la moral que podemos llegar a tener en Israel, en América Latina, en forma cínica, cuando no hay un respeto a la vida humana de esta manera. Yo te puedo asegurar, Fernando, que si hay alguien que está cuidando y velando por la vida de civiles, tanto palestinos como israelíes en este momento, es el Estado de Israel, son las fuerzas de defensa de Israel. Todo tipo de objetivo al que llegamos, al que alcanzamos, hay por detrás un pensamiento operativo, hay por detrás inteligencia, hay por detrás medios de observación, hay por detrás todo un procedimiento que si querés lo podemos hablar luego, hay por detrás todo un pensamiento legal, y que es legal según derecho internacional, y no lo hacemos así como así. El tema es que el Hamas, otra vez, a priori lo que él hace es tirarte un misil desde un centro de población civil en la Franja de Gaza hacia un centro de población civil en Israel, utilizando a sus civiles como escudos humanos y a los nuestros como carne de cañón. Sin embargo, cuando hablas de escudos humanos y carne de cañón, lo cierto es que hasta ahora no hay muertos en Israel. Ya hay 185 palestinos muertos. Aquí quienes están poniendo los muertos son palestinos, sea por Hamas o no por Hamas, pero son 185 los muertos palestinos y no israelíes. Fernando, no hay muertos en Israel porque en los últimos años Israel ha invertido un montón de dinero junto con investigación y desarrollo en un sistema antimisiles denominado Cúpula de Hierro. Yo creo que la necesidad es el motor de la invención. Nosotros venimos recibiendo cohetes desde la Franja de Gaza ya hace 13 años, todos los meses con picos. Ahora, por ejemplo, en esta última semana han caído 1070 cohetes. Hemos inventado el Cúpula de Hierro, y este tipo de batería antimisiles intercepta los cohetes del Hamas en el cielo israelí, los más peligrosos de ellos, y de esa manera logramos no tener muertos. Pero esto también es una diferencia. En el tiempo que nosotros desarrollamos el Cúpula de Hierro, es el mismo tiempo en el que Hamas invirtió todos sus esfuerzos en desarrollar una maquinaria terrorista formidable en la Franja de Gaza que cuenta con más de 10.000 cohetes. Y todo esto luego de que Israel se retira ya hace prácticamente 9 años de la Franja de Gaza sin ningún tipo de condición, con el objetivo de recibir silencio, solamente silencio era lo que queríamos. Lo último que tuvimos en los últimos 9 años aquí fue silencio. La cantidad de israelíes que quedaron bajo fuego gazatí desde que el Hamas es una fuerza potente allí en Gaza se multiplicó por más de 1.500. Estamos hablando del 75% de la población israelí, 6 millones de personas. ¿Qué haría México, por ejemplo, si 90 millones de personas están bajo fuego? ¿Qué haría Brasil si 160 millones de personas están bajo fuego? ¿Qué haría Argentina si 15 millones de personas estarían bajo fuego? Estoy seguro que lo que harían es defender a su población civil, y eso es lo que estamos haciendo. Y te vuelvo a repetir, Fernando, estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir el daño a la población civil en la Franja de Gaza, y yo esperaría un poco con los números. No te los puedo confirmar, no te los puedo desmentir, pero hay aquí gente involucrada, que son objetivos legales, según el derecho internacional, porque son ellos los que están poniendo contra las cuerdas a la población israelí, y me refiero a los terroristas del Hamas. Muy bien, si encendemos la luz, muy bien, gracias hermano. Entonces aquí, hermano, yo sé que usted le puso atención, solo quiero apuntalar algo aquí. El que están entrevistando es miembro del ejército de Israel, y le preguntan por qué tantos muertos en la Franja de Gaza, ¿verdad? Y entonces ellos dicen que ellos han atacado objetivos militares o lugares de armamento del grupo Hamas, pero los de Hamas han metido gente ahí, aunque ellos, eso es lo que está explicando él, aunque ellos han tirado información, volantes de que van a atacar esos lugares y que la gente se retire de ahí, siempre los han llevado los de Hamas a que estén ahí, él explicando lo de las muertes.
Entonces todavía le pregunta al otro, ¿verdad? Pero ¿y por qué en Israel no hay muertos? Entonces él dice, nosotros tenemos escudos antimisiles, más de 1000 misiles. Oiga eso, y qué tremendo, hermano, más de 1000 misiles han ellos detonado en el aire, los han anulado. No estamos hablando de 2 ni de 3. ¿Qué hubiera pasado si Israel no tiene ese sistema antimisiles? Saber ni qué hubiera pasado ya con los israelitas. Usted le está explicando eso. Lo que pasa es que tenemos un sistema antimisiles. Mientras los otros estaban invirtiendo en armas, nosotros estábamos invirtiendo en el sistema antimisiles. Ahora, la cosa es que hay pensamientos encontrados ahí, ¿verdad? Hay unos que están a favor de Palestina, otros están a favor de Israel. Nosotros obviamente estamos a favor de Israel, porque creemos nosotros que esa tierra les pertenece y proféticamente es de ellos. Brinquen los que brinquen, así está escrito en la palabra. Ahora, el punto es el siguiente, y a eso quiero llegar, que iban a haber guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerra. Entonces, las guerras se han venido oyendo, pero cada vez más ese conflicto entre Palestina e Israel tiene años de estar, hermano, y no hay modo que lo solucione. Y ese va a ser el detonante para otras cosas. Entonces, yo le he explicado a usted que va a llegar el tiempo que van a decir paz, pero cuando eso lo digan, ya la iglesia no tiene que estar aquí. O sea que mientras hayan guerras, todavía nos queda un poquito de tiempo, podría decir uno, si es que quiere estar aquí en la tierra. Ahora si se quiere ir, que haya paz ya, Señor, así nos vamos ya nosotros, Pero note que entonces esta es una señal que el Señor Jesús había dado en su enseñanza escatológica. Él había dicho que el tiempo al que ellos le tenían que prestar atención era cuando empezaran guerras. Y el pueblo de Israel, que había estado, hermano, ha estado tratando de negociar, y ahí bajo la mesa una negociación de paz que al final se va a dar, pero ahorita está bajo fuego. Entonces, aquí quiero explicarle un poco sobre las guerras, las diferentes guerras del último tiempo, así rapidito. La batalla de Gog y Magog. Hay una batalla de Gog y Magog que es terrenal. Esa batalla se va a dar antes de la tribulación. Puede ser que nosotros todavía miremos parte de esa batalla, o puede ser que no. Pero esa batalla de Gog y Magog se va a dar antes de la tribulación. Si esto que está sucediendo en Israel fuera el detonante para la batalla de Gog y Magog, que en esa batalla de Gog y Magog va a intervenir Rusia, porque así dice la Biblia: Ros, Mesec y Tubal. Está hablando de Rusia, Moscú. Eso está escrito en la Biblia, no se equivoca. Entonces, si esto fuera el detonante para esa batalla, la iglesia ya tiene que estar ahorita cambiándose y poniéndose el vestido blanco, hermano, porque ya se tiene que casar. Sí, Señor. Así que a buscar más a Dios, ¿verdad? Ya oigo la profecía hoy: busca más al Señor, acércate más a Él. Yo sé que a veces, hermano, Dios nos aprieta el tornito para que nos acerquemos, pero no deberíamos de necesitar nosotros eso, sino buscarle al Señor en todo tiempo. Bueno, después de la batalla de Gog y Magog, que esa es la última batalla, digamos, dentro del sistema que estamos viendo ahorita. La siguiente batalla sería la guerra del dragón versus Miguel. Esa batalla es una batalla primero en los aires,
y después es una batalla que se continúa aquí en la tierra, donde el dragón persigue a los cristianos que se quedaron en la tribulación. Esa batalla es a la mitad de la tribulación. La Gog y Magog terrena es al principio de la tribulación. La guerra del dragón y Miguel es a mitad de la tribulación. Luego, al final de la tribulación, hay una batalla que se llama la batalla de Armagedón. Esa batalla es al final. Ahí ya no participa solo Rusia ni los países enemigos de Israel, sino que ahí participa todas las naciones. Y otra vez el lío es con Israel. Esa es la batalla de Armagedón, esa está escrita en la Biblia. Y esa batalla, quien le viene a poner fin, es el mismo Señor Jesucristo. Eso se da al final de la tribulación. Entonces tenemos que separar la batalla de Gog y Magog, que es al principio, y la batalla de Armagedón, que es al final de la tribulación. Lo que nosotros tenemos que estar pendientes de la primera, que en cualquier momento se puede desatar una guerra, en cualquier momento, y que esa podría ser Gog y Magog. Y si esa guerra está alrededor de Israel, participa Rusia, Gog y Magog. ¿Qué significa eso? Que la tribulación viene. ¿Qué significa eso? Que la iglesia se va. Tenemos que estar pendientes de eso. Ahora la de Armagedón ya no, porque la de Armagedón, esa la vamos a ver desde arriba. Muy bien. Luego viene una batalla de Gog y Magog, pero esa es una batalla de Gog y Magog cósmica. La Biblia dice que después de que Satanás fue atado 1000 años, lo sueltan. Y después de que lo sueltan, Satanás va a buscar a todos los confines, a sus aliados, y hacen una guerra. Esa es una guerra al final del milenio. Esa batalla es una batalla cósmica. Interviene nuevamente el Señor y es atado Satanás, y ya no por 1000 años, sino condenado por los siglos de los siglos, y es enviado al lago de fuego. Esa es la batalla de Gog y Magog cósmica, que esa pues va a ser después del milenio. Todavía no hay ni señales, porque la iglesia ni siquiera se ha ido, ¿verdad? Pero tenemos que entender las diferentes batallas. Entonces, la primera, por favor, la batalla de Gog y Magog, esa es la que tenemos que prestar atención. Todavía no es el fin. Es que yo quiero que note eso. Todavía no es el fin, pero algo va a pasar. ¿Por qué le digo que algo va a pasar? Porque el Señor estaba hablando de eso. ¿Para qué iba a hablar de las guerras? Pues para darnos una señal. Todavía no es el fin, pero algo va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la iglesia se va. Muy bien, miremos lo que sigue hablando el Señor. Mateo 24:7. Wow, cómo se va el tiempo, pero con la ayuda de Dios vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces eso yo le he explicado. Y el Señor estaba hablando de esos acontecimientos y luego dice, no es el fin, pero sí es el principio de dolores. Entonces mire cómo el Señor separó las cosas. Él mismo las separó. No es el fin, pero sí es el principio de dolores. Que ese es el tiempo que estamos viviendo. Ahora aquí yo quiero que mire esta otra señal, que dice que se levantará nación contra nación. Aquí ya no está hablando solo de guerra, sino que está hablando de un evento que ciertamente tiene que ver con guerras, pero se está hablando de levantamientos de etnias, porque la palabra nación que aparece ahí en el griego es etnias. Se levantará etnia
contra etnia. Entonces resulta que en Irak hay una lucha entre etnias. En Irak hay una guerra interna. Yo no sé si usted sabía, pero hay una guerra interna. Esa guerra interna está relacionada con esta señal. Entonces mire pues, en el versículo anterior decía guerras. Ya vimos un video sobre las guerras que están sucediendo ahorita en el mundo. No estamos hablando de hace 2 años ni de hace 3 años, estamos hablando de ahorita. En este momento están sucediendo. Hoy estamos hablando 15 de julio del 2014, está sucediendo eso. Entonces miremos ese otro. Te lo voy a poner otro video. ¿Quiere ver otro video? Lo que está sucediendo en Irak. Un poquito, ¿verdad? Porque obviamente no nos podemos quedar viendo videos. Vamos a ver si encuentro ese otro video. Vamos a ver, permítame un momentito, hermano. Es que tengo aquí ahorita sí. El Parlamento iraquí no ha logrado el quórum necesario para votar sobre la declaración de estado de emergencia, mientras los medios revelan que el primer ministro iraquí se ha dirigido de manera secreta a la administración de Barack Obama con una solicitud para considerar la posibilidad de utilizar los drones estadounidenses contra los extremistas. Se comunica que la Casa Blanca está considerando esa petición en estos momentos. Vamos ahora a recordar cómo se encuentra la situación en estos momentos en el país. Y es que en los últimos días grupos de defensa kurdos se han han tomado la ciudad petrolera de Kirkuk. Junto al ejército, este es un freno más ante el avance de los yihadistas que en estos días, como les decimos, se han adueñado de otras ciudades. Vamos a ir viendo ese avance. Comenzaba en la ciudad de Mosul, la segunda ciudad más importante del país. Allí secuestraron a diplomáticos del consulado de Turquía y exigen $5 millones para liberarlos. Además, también asaltaron varios bancos y se llevaron cientos de millones de dólares en efectivo y en oro. Posteriormente siguieron con su avance por varias ciudades de la provincia de Salahedin. Concretamente llegaron también incluso a la ciudad de Tikrit, que es el pueblo natal de Saddam Hussein, pero en las últimas horas el ejército ha logrado recuperar esta ciudad. Lo que está ocurriendo ahora es que los rebeldes continúan con su ofensiva y se empiezan a acercar ya hacia la capital. Se encuentran concretamente a 100 kilómetros de Bagdad. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha condenado estas acciones y el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, exhortó a las naciones a recordar que deben cumplir con sus obligaciones en la lucha contra el terrorismo. Los países deben asegurarse de que las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo cumplan con todas las obligaciones del derecho internacional, en particular con los derechos humanos de los refugiados y el derecho humanitario. Los miembros del Consejo de Seguridad recordaron también a sus miembros su obligación de aplicar sanciones financieras al Estado Islámico de Irak y el Levante, sus miembros y grupos asociados, de acuerdo a las resoluciones 1217 y 1989. Y precisamente para analizar la situación en Irak, que parece tensarse cada día más, conectamos en directo con el miembro de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, conocido como CEOSI, y presidente también de la Fundación Al-Fanar, Pedro Rojo. Hola Pedro, Estados Unidos está, lo decíamos, sospechando el papel que pueda jugar en el conflicto interno que se está produciendo en Irak, y entre las opciones está ese empleo de fuerza aérea, según han revelado fuentes oficiales. En caso de que se tome una decisión así, ¿esto no se podría considerar otro tipo de intervención? Sí, claro, tenemos que recordar que Estados Unidos no ha abandonado totalmente Irak, a pesar de que en 2011 retiró la mayoría de las tropas, sigue manteniendo bases importantes
dentro de Irak en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, ha vuelto a realizar operaciones ya sobre el terreno, en lo que ellos llaman la lucha contra el terrorismo, que yo creo que es muy importante que sepamos diferenciar entre lo que es el Estado Islámico de Irak y el resto de grupos armados que están luchando contra el gobierno de Maliki y apoyando lo que fue una revolución popular desde 2013. Pero la participación estadounidense podría aumentar o disminuir la seguridad en Irak. ¿Cómo podría influir esa nueva participación? ¿Y no sería también de alguna forma contradictorio que después de que Irak le exija a Estados Unidos la retirada total de las tropas, ahora acuda en su ayuda? Claro, yo creo que es la prueba palmaria de que el proyecto estadounidense para Irak es un fracaso total y absoluto. La caída de Mosul en manos rebeldes, con una espantada generalizada del ejército que estaba allí acantonado. Recordamos que es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, es una ciudad muy importante, la segunda en extensión en Irak, y el ejército se vistió de... Parece que hemos perdido la conexión con nuestro experto. Hablábamos con el miembro del CEOSI, presidente de la Fundación Al-Fanar, Pedro Rojo, sobre la difícil situación que vive Irak. Muy bien, ¿por qué le coloqué ese video? Y yo sé que nos avanzó el tiempo, solo déjeme explicarle aquí una cosita, por favor. Y después vamos a ver. Voy a pasarme al versículo 9, ahorita le voy a explicar. Y dice: entonces os entregarán a tribulación. Yo quiero que usted note este versículo y después ahí lo vamos a dejar. Eso no puede ser para la iglesia, porque a la iglesia no le están ofreciendo tribulación. ¿Qué le están ofreciendo a la iglesia? Casamiento, bodas. Entonces, si aquí dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, ¿a quién les está hablando ahí? Está hablando a los judíos. Que cuando hayan guerras, rumores de guerra, no es el fin, pero sí es el principio de dolores. Y que cuando se levante nación contra nación, etnia contra etnia, no es el fin, pero sí es el principio de dolores. Entonces ellos tienen que prepararse, porque lo que viene para ellos es tribulación. Obviamente para toda la humanidad, obviamente para la iglesia que se quedó, para la parte de la iglesia que se quedó, pero el trato es con los judíos. Entonces yo quiero decirle algo que está sucediendo con esto, que se están levantando etnia contra etnia, y es que eso que está sucediendo en Irak, que los musulmanes están divididos en diferentes grupos y en diferentes tipos de religiones. Dentro de la religión musulmana hay diferentes grupos. Una de las cosas que quieren hacer ellos, nombrar al último califa. Para ellos el califa es un factor de unidad musulmana y a la vez la palabra califa lo que quiere decir es representante, y es un representante que juega un papel importante en la política y en la religión. Es decir, que ellos quieren que la política se maneje desde el punto de vista de su religión, y por lo tanto necesitan un representante que represente a las etnias musulmanas, y entonces quieren nombrar un califa. Toda esa revuelta es porque los musulmanes están buscando un califa. Irak está dividido. Irak, hermano, hay problemas en Irak. Algunos dicen que se podría hasta dividir en 3, porque hay problemas serios ahí. Pero ¿cuál es el punto? Nombrar un califa. El califa más reconocido de ellos
y que se conoce en todo el mundo es que murió hace años, fue Mahoma. Mahoma fue un califa que los dirigió tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista religioso. Entonces ellos están esperando a un califa que los guíe. Ese califa pinta anticristo. Y si ellos ya lo están buscando, ya ves, guerras y rumores de guerras alrededor de Israel. Se está levantando etnia contra etnia. Bueno, y otras señales que hay en el mundo. Pero dentro de esas señales están buscando a un califa, a un representante. Eso significa que el tiempo está cerca. La iglesia lo que tiene que saber es que todas las señales la están llevando a que esté preparada. Y una vez más, como pastor, yo tengo que decirle, si me ayudan con el piano, y tengo que llamarlo a decirle: no le buscamos al Señor cuando tenemos, o cuando no tenemos, o cuando estamos sanos, o cuando estamos enfermos. Le buscamos al Señor en todo tiempo, porque la Biblia dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Entonces yo le hago la invitación que si alguna cosa lo estaba distrayendo, hermano, lo estaba tratando de apartar, que usted se acerque más a Dios. El tiempo es un tiempo final. A nosotros no nos están ofreciendo tribulación, pero esas señales que son para los judíos también son para nosotros. Porque si después de esto viene tribulación, recuérdese que la iglesia se va antes. Así que cierre sus ojos ahí donde está y le vamos a decir: Señor, ayúdanos a estar cerca de ti, a prepararnos. Estamos viendo, Señor, todos esos eventos, esos acontecimientos, y entendemos, Señor, que estamos en el tiempo final.